Muy queridos amigos, estimados fieles, querido rebañito digital. Un saludo a todos ustedes, agradeciéndoles también la oportunidad que nos dan ustedes para poder compartir la palabra de Dios día con día. Les invito a pedir el auxilio del Espíritu Santo, fuente de luz, que nos conceda la luz de la fe, para poder a través de ella entender, escuchar, interpretar y aceptar la enseñanza que hoy el Evangelio nos deja. Les invito a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, de los versículos del 35 al 41. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vayan a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, esta escena que nos describe el Evangelio en esta ocasión, el evangelista San Marcos, de la tempestad calmada, ofrece muchos elementos en los cuales nos podemos meditar, profundizar en la palabra de Dios. Yo les invito en esta ocasión a tomar dos ideas de la escena que se nos describe hoy en el Evangelio. Iban en la barca Jesús y algunos de sus discípulos, sus apóstoles. Y dice que se desató una gran tempestad. El viento, las olas entraban a la barca, la zarandeaban con el riesgo de naufragar, de hundirse. Y dice la escena del Evangelio algo muy propio, muy singular. Dice que aún en esta tempestad, Jesús iba dormido plácidamente sobre un cojín en la barca. Y lo tuvieron que despertar. Primer punto, iba dormido y lo tuvieron que despertar. Queridos fieles, ¿quién iba dormido? ¿Quién es el que va adormilado? Pues nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice el Evangelio. Muchos de ustedes me responderán: sí, el Evangelio así lo dice. Pero ¿saben quiénes son los adormilados? ¿Quiénes van dormidos? Sus apóstoles, sus discípulos. Irán muy despiertos, llenos de miedo, llenos de pavor. Pero ciertamente son los que van dormidos. Ellos son los dormidos, ellos son los adormilados. Hay una fe adormilada, hay una fe aletargada, una fe incipiente, una fe frágil, débil, porque no alcanzan a entender que aquel que va dormido no va dormido, va más atento a las necesidades de sus discípulos en todo momento y circunstancia y aún en las tempestades. Ellos son los dormidos. Si bien Jesús no es apariencia de que va dormido, está dormido, sí, pero no está desentendido, no es indiferente a las circunstancias. Prácticamente, a veces la fe así le pasa.
¿Tenemos una fe? Sí, pero la pregunta es, ¿una fe despierta? Es una fe tan despierta que nos ayuda a descubrir en todo momento y circunstancia, en la bonanza y en la tempestad, que Jesús va en la barca de nuestra vida. ¿O está tan adormilada que no podemos descubrir no solo que va, sino que lleva el timón? Él es el que lleva la barca de nuestra vida en todo momento y circunstancia, y más en las tempestades. Por eso, pidámosle al Señor una fe despierta. Segundo elemento, dice, ¿no te importa que nos hundamos? Le preguntan al maestro. Claro que le importa al maestro. ¿No te importa que nos hundamos? Claro que le importa. Voy a jugar con la frase. ¿A Jesús le importa que nos hundamos? Sí, pero que hundamos nuestra confianza en Él. Que hundamos así totalmente nuestra vida, totalmente puesta en sus manos. Que hundamos esa confianza en Él. Así no vamos a naufragar. Qué distinta forma. ¿No te interesa que nos hundamos? Sí, le interesa que hundamos nuestra vida, reitero, nuestra confianza en Él. Para que cuando vengan las tempestades en nuestra vida, cuando zarandeen la barca de nuestra vida, aun cuando zarandeen nuestra fe en nuestra vida, sea el mismo que sea nuestra fortaleza, nuestra confianza. Por eso, hoy más que nunca, vivimos actualmente en el mar de la vida, en el contexto de una pandemia, donde efectivamente podemos describir esta escena. Los vientos fuertes, las olas, entran en nuestra vida para filtrar ese miedo, ese pavor, esa incertidumbre, esa ansiedad, esa angustia. Y no injustificadamente existe esta realidad, esas tempestades. Pero así tan real también es Dios en nuestra vida. Más bien preocupémonos, que se filtre el miedo, la incertidumbre, la angustia. Si tenemos una fe dormida, si dejamos a nuestro Señor en la playa, en la orilla. Pero si sabemos y tenemos esa confianza que la hundimos en Él, para no naufragar sin Él, porque Él es el que lleva la barca de nuestra vida. Preocupémonos, angustiémonos si Él no la lleva. Pidámosle al Señor en este día, por intercesión de la Virgen María, la mujer de fe, que nos ayude a sus hijos a hundir nuestra fe, nuestra confianza en su Hijo, para que no naufraguemos ante las tempestades por las que pasamos, y que también nos conceda tener una fe despierta y no dormida. Reciban la bendición de Dios a ustedes y sus familias, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ustedes.